Con el reciente estreno de Gladiador 2 el 15 de noviembre de 2024, la fascinación por la vida de los gladiadores romanos ha resurgido con fuerza. La película, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal como Lucio, nos transporta nuevamente a la arena del Coliseo, reviviendo la épica y brutal realidad de estos combatientes. Sin embargo, más allá de la ficción cinematográfica, la verdadera historia de los gladiadores es aún más compleja y sorprendente. Estos hombres, que luchaban por su vida y honor frente a multitudes fervorosas, eran figuras que encarnaban tanto la gloria como la tragedia de la antigua Roma. A continuación, exploraremos 10 aspectos poco conocidos sobre la vida de los gladiadores, revelando detalles que van más allá de lo que Hollywood nos ha mostrado. 1. No todos eran esclavos o prisioneros. Aunque la mayoría de los gladiadores provenían de los estratos más bajos de la sociedad, como esclavos o prisioneros de guerra, un grupo significativo de hombres libres elegía este camino voluntariamente. Estos ciudadanos, conocidos como obtorati, veían en el oficio de gladiador una oportunidad para saldar deudas, ganar dinero o buscar la gloria, a pesar de los riesgos mortales. Una anécdota que demuestra esto es la historia de un joven patricio romano que, tras perder su fortuna en apuestas, decidió inscribirse en un ludus como gladiador. Su elección no solo causó revuelo entre su familia, sino que también se convirtió en tema de conversación en todo Roma, mostrando cómo los gladiadores podían cruzar barreras sociales. Su valentía le ganó seguidores, pero también críticas, ya que muchos veían este acto como un escándalo para su linaje. A pesar del peligro, la vida de gladiador ofrecía ventajas inimaginables para otros hombres libres en apuros: 3 comidas al día, atención médica regular y la posibilidad de obtener riquezas y comprar su libertad. Algunos incluso lograron acumular tanto prestigio que sus nombres quedaron grabados en la historia, como el caso de Flamma, un gladiador sirio que ganó su libertad en 4 ocasiones. Pero siempre regresaba a la arena por amor al combate. 2. Las escuelas de gladiadores eran auténticas fábricas de lucha. Las escuelas de gladiadores, llamadas ludi, no eran simples centros de entrenamiento, eran verdaderas fábricas donde los hombres eran moldeados en máquinas de guerra. Ludus Magnus, la más famosa de todas, estaba conectada directamente al Coliseo mediante túneles subterráneos, un detalle que reflejaba su importancia estratégica en el espectáculo romano. El día a día en estas escuelas era agotador. Los novatos eran sometidos a una rutina rigurosa, entrenaban durante horas con espadas de madera, realizaban ejercicios de resistencia y aprendían tácticas para sobrevivir en la arena. Sin embargo, la vida en un ludus era paradójica. Aunque los gladiadores eran esclavos, recibían privilegios que muchos romanos libres no podían soñar. Comían una dieta rica en cebada y granos, lo que les daba fuerza y resistencia, y estaban bajo la constante supervisión de médicos que trataban cualquier herida o dolencia. Incluso se les permitía relajarse con baños fríos después del entrenamiento. Una historia interesante es la del lanista Lentulus Batiatus, famoso por dirigir una de las escuelas más duras y exitosas. Su método consistía en apostar a la psicología de sus combatientes, prometiéndoles privilegios y recompensas que solo obtendrían si demostraban valentía y habilidad en la arena. Lentulus llegó a decir: un gladiador no solo lucha contra su enemigo, lucha contra su destino. 3. El negocio detrás de los gladiadores era gigantesco. Los gladiadores no solo eran combatientes, eran una mercancía de alto valor. Los lanistas, los hombres encargados de comprarlos, entrenarlos y alquilarlos, operaban negocios millonarios. Alquilar un gladiador de renombre para un espectáculo podía costar tanto como alimentar a una familia durante años. Pero detrás de cada combate había algo más que entretenimiento: política. Los emperadores y senadores utilizaban los juegos como una herramienta para ganar el favor del pueblo. Por ejemplo, durante una crisis económica, el emperador Trajano organizó los juegos más espectaculares jamás vistos, con 10.000 gladiadores y más de 11.000 animales salvajes. Su objetivo era distraer al pueblo de los problemas del imperio y consolidar su imagen como un líder generoso.
La manipulación política se extendía también a los organizadores de los juegos. Estos patrocinadores, llamados editori, usaban los eventos para ganar popularidad y apoyo político. Cada combate era una obra maestra de propaganda, diseñada para emocionar, distraer y, sobre todo, controlar a las masas. 4. El público decidía la vida o la muerte. Uno de los mitos más difundidos sobre los gladiadores es que todos los combates terminaban con la muerte de uno de los luchadores. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Cuando un gladiador caía, podía rendirse levantando su brazo izquierdo con el dedo índice extendido, una señal de apelación a la compasión del público. El destino del derrotado dependía del organizador del evento, pero el público tenía una influencia decisiva. Si el gladiador había luchado con valor y honor, las multitudes solían abogar por su vida. Sin embargo, en el caso de los Noxii, criminales o condenados a muerte, la piedad era casi inexistente, ya que su destino era servir como víctimas para el deleite de la audiencia. Un detalle curioso es que el famoso gesto del pulgar hacia abajo que popularizó Hollywood no es históricamente preciso. Los historiadores sugieren que el público gritaba frases específicas, como mite, déjalo ir, o yugula, mátalo, mientras que el organizador decidía. En algunos casos, cuando el emperador estaba presente, tenía la última palabra, consolidando su poder como juez supremo. 5. Fama y privilegios de las estrellas de la arena. Los gladiadores exitosos eran tratados como auténticas celebridades. Sus nombres eran cantados por las multitudes, sus retratos adornaban murales y hasta podían promocionar productos. Algunos, como Spartacus, alcanzaron tal renombre que sus historias trascienden siglos. Más allá de la fama, los gladiadores disfrutaban de una vida relativamente lujosa. Después de un combate, podían relajarse en baños calientes, recibir masajes e incluso mantener relaciones con mujeres de alta sociedad. Esto último dio lugar a un floreciente negocio, la prostitución asociada a los gladiadores. Muchas mujeres pagaban por pasar una noche con un gladiador famoso, lo que incrementaba aún más su estatus de ídolos. Una anécdota que resalta su fama es la del gladiador Narcissus, quien tras un combate victorioso fue colmado de regalos, entre ellos una villa en las afueras de Roma. Su nombre quedó inmortalizado no solo por sus victorias, sino también por ser un símbolo de lo que los gladiadores podían llegar a conseguir. 6. Gladiadores, símbolos sexuales y figuras públicas. Los gladiadores no eran únicamente guerreros de la arena, también eran íconos sociales. Eran venerados como celebridades modernas y, en muchos casos, se convertían en objetos de deseo. Las mujeres romanas fantaseaban con ellos, a pesar de las marcadas diferencias sociales, y se dice que algunas mezclaban su sudor con perfumes, creyendo que tenía propiedades afrodisíacas. Además, sus retratos adornaban murales en lugares públicos, como mercados y tabernas, y su fama era tal que incluso los niños los dibujaban en tabletas de cera, idolatrándolos como verdaderos héroes. Estos guerreros también promocionaban productos, algo similar a los contratos publicitarios que tienen los deportistas de hoy en día. En muchos sentidos, los gladiadores personificaban el ideal masculino romano, fuerza, valentía y carisma. 7. La muerte de un gladiador, brutalidad y ritual. Cuando un gladiador caía en combate, su muerte no era solo un hecho trágico, estaba rodeada de rituales macabros. Su cuerpo era arrastrado fuera de la arena y llevado a un laboratorio infernal, un lugar descrito por el escritor romano Lucio Apuleyo. En este espacio sombrío, los cadáveres eran manipulados para extraer partes útiles. Se recolectaban uñas, sangre, e incluso pedazos de cráneo, que luego se utilizaban en prácticas médicas, supersticiones y rituales religiosos. No solo los cuerpos de los gladiadores recibían este trato, los animales exóticos que morían en la arena también eran aprovechados. Sus carnes se vendían como alimento para los más pobres, lo que incluía piezas de leones, leopardos e incluso osos. Este comercio macabro reflejaba cómo cada aspecto de los juegos se utilizaba al máximo,
desde el espectáculo en la arena hasta el último fragmento de los cuerpos. 8. Un legado que perduró casi 1000 años. Los juegos de gladiadores no fueron una moda pasajera, su impacto en la cultura romana duró cerca de un milenio. Desde su inicio como ritual funerario hasta convertirse en uno de los espectáculos más codiciados del imperio, los gladiadores representaron el poder y la grandeza de Roma. Sin embargo, su popularidad comenzó a declinar con la llegada del cristianismo en el siglo V. Este cambio cultural trajo consigo nuevas ideas sobre el valor de la vida humana, y las prácticas violentas como los combates fueron condenadas. El último evento registrado en el Coliseo no fue un combate entre gladiadores, sino una exhibición de animales en el año 500 después de Cristo. Con el tiempo, los anfiteatros quedaron en ruinas, y el legado de los gladiadores pasó a ser un símbolo de la decadencia de Roma, pero también de su capacidad de fascinar y entretener a través del espectáculo. 9. La vida más allá de la arena. Contrario a lo que se cree, la mayoría de los gladiadores no morían en la arena. Los estudios arqueológicos revelan que la tasa de mortalidad rondaba solo el 20%, mucho menor que en otras actividades peligrosas de la época, como las carreras de carros. Sin embargo, las heridas infectadas eran una amenaza constante. Aunque los gladiadores recibían atención médica especializada, muchos fallecían días después de sus combates. Aquellos que lograban sobrevivir varias temporadas podían aspirar a la libertad y, en algunos casos, a una vida de prestigio. Los gladiadores liberados se convertían en símbolos de perseverancia y éxito, siendo admirados incluso fuera de los anfiteatros. Algunos llegaban a ser entrenadores en las escuelas de gladiadores, perpetuando su legado como mentores de nuevas generaciones de combatientes. 10. Los gladiadores como precursores del espectáculo moderno. El impacto cultural de los gladiadores trasciende su época. Fueron los pioneros de lo que hoy conocemos como entretenimiento masivo. Los combates estaban cuidadosamente organizados, promovidos con estrategias publicitarias similares a las actuales y diseñados para capturar la atención del público. Al igual que los deportistas de hoy, los gladiadores eran figuras públicas adoradas por su habilidad y coraje. Las multitudes se congregaban no solo para ver un combate, sino para ser parte de una experiencia colectiva que combinaba violencia, drama y espectáculo. Aunque los deportes modernos han dejado atrás la brutalidad de los combates mortales, la pasión que despiertan sigue siendo comparable. Los gladiadores no solo luchaban por sobrevivir, sino que su vida era un reflejo de los extremos de la antigua Roma: honor y brutalidad, gloria y sacrificio. Su historia sigue inspirando a millones, como lo vemos ahora con el estreno de Gladiator 2, pero la verdadera vida de estos guerreros es mucho más fascinante y compleja que cualquier película. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más historias impactantes, suscríbete a Clave Oculta. Aquí exploramos los secretos de la historia, la cultura y los enigmas que cambiaron el mundo. Dale like. Comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo episodio de Clave Oculta.